Y os comento porque lo estamos viendo con varios casos, no solo con el de Loam, pero yo creo que es importante tenerlo en cuenta y verlo, ¿no? Os voy a enseñar unas fotografías. Recordar que cuando empezamos con el caso Loam y estuvimos investigando quién era quién en el caso, y creo, y si no me confundo, que fuimos el primer canal, creo que fuimos el primer canal en el que se habló de quién era Pérez, Carlos Guido Pérez, y en dónde trabajaba, y nos quedó bastante clarito lo que ocurría. Estamos viendo, y no solo en el caso Loan, lo estamos viendo con el señor Jeffrey Epstein, lo estamos viendo con el señor Daddy, que curiosamente cierto tipo de personajes trabajan directamente para servicios secretos o internacionales o nacionales. Veamos el caso del señor Jeffrey Epstein con el Mossad, veamos el caso del señor Daddy, que no era con el servicio de inteligencia, sí con el FBI del señor Daddy, y todo lo que conlleva a continuación. Curioso fue el hecho de que el señor Carlos Guido Pérez trabajaba en el SIDE y que estaba implicado en varios movimientos con ese tema, y que estoy segura que fuimos el primer canal que lo dio, se supo y se puso encima de la mesa. Si recordamos todo lo que fue el caso, podemos recordar que en cierto momento, y hasta casi el final, había como, yo lo voy a llamar complot por llamarlo de alguna manera. Era el hecho de que no se hablaba de Carlos Guido Pérez. No se hablaba de Pérez y callaba. Se hablaba mucho. Perdón. Se hablaba mucho de Laudelina. Se hablaba mucho de su marido. Se hablaba mucho de los famosos amigos. Se hablaba mucho de la abuela. Pero no se hablaba de Carlos Guido Pérez. Cuando era el más importante. Cuando había fotografías con altos cargos. Cuando había fotografías con el mismo comisario Maciel. Cuando había pruebas irrefutables de toda la conexión que tenía con el SIDA, de los problemas que había tenido, incluso con cadetes, por el tema de la pederastia. Pero en ningún momento, ya estoy escuchando al compañero que va llegando, en ningún momento se hablaba, ¿no? Sobre todo fue interesante cuando se intentó, por todos los medios, poner en la palestra a Laudelina, que era la genio, ¿no?, de toda esa asociación. Costó. Que Laudelina era la jefa, pues ya lo eso, sabes. Era el cerebro de la operación. Pues eso, era el cerebro de la operación, cuando todos sabemos que Laudelina ha cometido delitos, como no, yo no digo que no los haya cometido, pero que para nada tenía que ser ahí. Que había como un complot, no como lo decíamos nosotros, salvamos al soldado Pérez. Porque claro, Pérez sabe. ¿Y qué sabe? La implicación directa de que quién y quién no, políticamente hablando, tiene movimientos o tiene la manita metida con el tema de la extracción de niños, vamos a decirlo así. ¿Te has fijado que hay una especie de nexo común, aunque no lo queramos ver en principio o no lo queramos posicionar para que la gente sea capaz de ver esa primera fase, esos posibles incorporados, vamos a decirlo así? Voy a ser un poco abstracto en lo que voy a explicar, para que se pueda aplicar a todos los demás casos. Y no voy a referirme a personas concretas, sino a conceptos, vamos a decirlo así, ¿vale? ¿Os habéis fijado que siempre hay una víctima, hay una serie de posibles sospechosos, pero siempre se mueve por detrás una mano negra política con algún tipo de interés en lo que ha pasado? Ya sea por interés directo, que haya participado en el delito, o por un interés de control público, vamos a decirlo así, de querer sofocar el caso. ¿Cuántas veces hemos visto la entrada de Gallego al caso Loan para decirte que él en 5 días lo tenía solucionado? Sí. Pues esto me ha recordado mucho a la entrada de Marchello, del @Marchello,
En el caso Omar, para él decir, no, yo en 5 días esto también lo tengo solucionado. Es que me recordó excesivamente a Gallego, ¿vale? Hombre, hombre. Pues estos abogados que están entrando posteriormente en las causas tienen más pinta de ser pagados por los políticos para sofocar estas causas. Lo hemos visto como gracias a las acciones de determinados personajes ya no se habla de estas causas por televisión. Hemos visto como cuando entró Gallego en el caso Loan, al final consiguió matar el caso y que ya se dejara de hablar en los medios grandes, porque claro, el caso Loan era una bandera, ¿verdad? Hombre, Era... te diré, sigue siendo una bandera. Vale, pues eso mismo se ha hecho excesivamente público el caso de Paloma y Josué, y por eso siempre pues, ha entrado un manejador político, vamos a decirlo así, que aunque no hace falta que sea excesivamente brillante, porque ya hemos visto que Gallego no era excesivamente brillante, pero hemos visto como el señor Gallego tenía vínculos con otra serie de abogados a nivel internacional, o sea, tenía un sesgo político. Sí, sí. Hemos visto como el señor @Marchello tiene un sesgo político, que todos apuntan hacia el mismo sitio, todos apuntan hacia esa censura de la información. Todo esto sirve más a nivel periodístico para coger tablas, para ser capaces de ver cómo desde el backstage, ¿vale? Desde la parte de atrás del espectáculo, vamos a decirlo así, pues tenemos a un director o a un interesado que quiere que la fiesta se termine porque tiene que pasar otra fiesta o tiene que quiere que las cosas vuelvan a la normalidad sin polémica, ¿vale? Ahí voy a entrar un poco en un dicho de Maquiavelo que dice que esto lo he publicado yo en Telegram, que el que permite, a ver cómo era exactamente, hay un dicho que dice que, a ver, es que me gustaría leerlo y ser riguroso en lo que voy a decir. El que permite alboroto por no tener guerra, primero tiene alboroto y luego tiene guerra, ¿vale? Básicamente es lo que viene a decir Maquiavelo. Pues te das cuenta que determinados hay intereses políticos que no quieren que se hable mal de su zona y para eso pues te meten personajes para que públicamente maten determinados temas y se deje de hablar de ellos. Pues es lo que hemos visto con el señor Marchello y el señor Salum, que lo vimos anteriormente con el señor Gallego, y que todos siempre acaban teniendo vínculos con determinadas organizaciones, con determinadas ideologías políticas Sí. y no buscan la verdad, lo que buscan es acabar con el tema, que lo estamos viendo en España ahora mismo, por ejemplo, con el tema de la inmigración, Sí, sí. que para que se deje de hablar de un tema te crean un problema. Para que se deje de hablar de la corrupción del Partido Socialista en España, pues ahora parece ser que se ha activado pues esas minorías inmigrantes musulmanas, que hay que recordar que todas tienen paga del gobierno, que todas están manejadas por la izquierda y que posteriormente veremos, pues como el señor @Marchello, pues tiene vínculos con determinados grupos en Argentina, que estaríamos viendo la misma cosa. En cada país usan una serie de herramientas diferentes, Pero pero mira, el final es el mismo. sí, pero mira con el tema que te estaba diciendo y con el tema de estos servicios secretos. Y lo gracioso de todo es que al final, como decimos siempre en este canal, no nos enteramos de nada. Te voy a enseñar unas fotos que no has visto, de hecho él no las ha visto, que te van a encantar. En principio voy a ponerla en pantalla completa para que la veamos. Es unas fotos que a mí me han llamado poderosamente la atención, que tiene la justicia, que las tiene, están en la causa, y que implican directamente a que el padre de Loan Dalío Peña conocía a Pérez. No solo conocía a Pérez, sino que Loan o Pérez, mejor dicho, Ya lo conocía el crío. ya conocía al crío. Vale, mira, me gustaría puntualizar algo, que no sé si se sabe, pero así públicamente, pero yo me gustaría que se supiera. Mira,
para que entiendan los vínculos políticos que puede haber ahí y hasta dónde puede llegar este asunto. Hay fotografías donde se hacían las típicas fiestas del pueblo de allí, donde vivía pues todos, la familia de Loan y demás, donde se veía al alcalde, o sea, al intendente o la nomenclatura que tenga, el máximo responsable del gobierno local de allí, ¿vale? Se veía al intendente en las fiestas del pueblo, se veía a mano derecha a Pérez vestido de marino. Exacto. Y a mano izquierda se veía a Callaba. ¿Vale? Hay que entender que si ha habido mentiras por parte de la enfermera aquella de urgencias, por ejemplo, que era amiga de Callaba, hay que entender que ella estaba defendiendo a Callaba, que estaba por encima de ella. Porque recordemos que mucha gente ha testificado, así vecinos han dicho, que Callaba se encargaba de coger. Yo no quiero no quiero acusar sin pruebas, pero voy a dar un testimonio de mujeres de allí que decían que el tío de Loan se encargaba de violar a las nenas, porque por eso lo llamaban el violador. Que después, cuando esa nena quedaba embarazada, pues llegaba Callaba y le decía, vente a abortar, pero realmente no era aborto, a lo mejor era que se la llevaba a parir. Se tenía ese crío, Callaba le fabricaba los papeles y luego ese crío se le vendía a alguien. O sea, se han quejado. Mira, pero tanto se han quejado en Argentina con el escándalo durante la dictadura de todos esos desaparecidos. Tenemos que entender que todas las dictaduras han hecho lo mismo de forma pública, sin esconderse, pero luego en muchas democracias lo han hecho de forma privada, escondiéndose. Exacto. Y eso es internacional, vamos a repetir. Que cada lado lo hace a su forma. Exacto. En España te dicen que son muy socialistas y que se preocupan mucho de los niños y luego te sale una política diciéndote que los niños no son de sus padres, que son del gobierno. Entender que el comunismo, el socialismo, os tiene como recursos propios, porque no es que seáis sus ciudadanos. ¿Por qué pensáis que esas ONGs se encargan de la inmigración, por ejemplo? Tenéis que entender que quien se encarga de algo es porque hace negocio con ese algo. Lo hemos visto, por ejemplo, con Cruz Roja. Cruz Roja está todo el tiempo recogiendo pateras inmigrantes. ¿Por qué? Porque hay lucro. Pero luego, en cambio, vemos cosas como la Dana de Valencia, ¿vale? La gota fría de Valencia, la inundación, pues allí la Cruz Roja ni estaba ni se la esperaba. ¿Vale? Entendemos que hay una serie de negocios y entendemos que depende, pues, quién, cómo y de qué forma, pues se lucra con ese negocio. ¿La dictadura vende niños? Sí, pues mira, ha habido muchos en España, ha habido muchos hijos de republicanos muertos por el bando nacional, ¿vale? Recordemos que aquí mataron los dos. ¿Y a cuál de los dos más? Es una guerra civil. No hay que defender la violencia ni un bando ni otro. Los dos mataron, porque en las guerras parece ser que no hay otra solución. Bueno, ok, yo no voy a entrar en el trasfondo de todo eso. Yo lo único que sé es que el bando nacional, cuando mataba a un republicano, a un rojo, si tenía hijos, se los quitaba, le hacía papeles y se los daba en adopción a hijos del régimen. Ojo, y entendamos una cosa, que vuelvo a repetir lo mismo, que Franco no era de derechas. Y queremos recordar aquí, ¿vale?, una cosita. Eso que estás contando tú en España, quiero recordar que hace poco escuchamos a la misma abuela de Loan diciendo exactamente lo mismo. No políticamente hablando, pero sí como hasta que hubo un momento en que parece ser que se ayudó a las mamás, era normal que en esa zona de 9 de julio vendieran a las criaturas. Porque los usan como ganado. Exacto. Pero es que en lugar de defender el derecho del ser humano a una dignidad, realmente están defendiendo, y esto lo hemos visto, por ejemplo, con el mismo Milei, estando a favor de que si una familia no es capaz de hacerse cargo de sus hijos, que los pueda vender. Cuando lo que debería hacer el gobierno, por encima de lo demás. O sea,
Es Por mantener los encima de niveles los, de, más por lo de encima de los demás es si tú quieres que tu pueblo se desarrolle, tú tienes que apoyar a esa mujer que tiene un hijo. Por encima de lo demás, porque es el futuro de tu país. Porque sin gente y sin hijos que tenga esa gente, el país no tiene futuro. Y lo siento mucho, pero el ser humano no es algo para hacer mercadeo con él. Exacto. Pero vamos a estas fotos de verdad porque son súper, súper, súper esclarecedoras. En principio las voy a poner en grande en pantalla para que las veamos y veamos cómo la mafia, las mafias que hay en todos los países, en estos niveles, cuando hablamos de venta de personas o de venta de niños o de drogas, son nivel Dios. Y mirar, esta es una fotografía y quiero que la tengáis porque vamos a ver tres en concreto, donde estamos viendo a Pérez, a la abuela y a Callaba. Mira, Y sobre todo, esa es la fotografía de ese supuesto día que se encontraron en la Virgen, que sí, después de ese día quedaron para teóricamente comerse sí, señor, sí, señor. la sopa de gallina. Sí, pero espera que quiero deciros una cosita más. Creo que se ve, sí. Esta de aquí, la que está a mano derecha, es la camioneta de Pérez. Esa es la camioneta que luego la justicia está diciendo que es la que montaron al niño. La ¿Vale? Ford blanca. La Ford blanca, la Ford Ranger. Bueno, esta otra Ford Ranger, esta que tenéis que estar apoyado ellos, es una furgoneta que parece ser que prestaron para que llevaran a la Virgen. ¿Vale? Ojo, ahora voy a pasar a otra fotografía y vamos a ver lo siguiente. Mirar. Ahora. Esta fotografía es del mismo día. Como podéis ver, la abuela Catalina, Laudelina y ¿quién es este? José Padre. El mismo día. Vaya por Dios. Vaya por Dios. ¿Qué dijo José Padre? Y hemos escuchado las declaraciones que él no conocía a Pérez y Callaba. Pero ojo lo que vamos a ver ahora. ¿Quién es este? Vaya por Dios. Loan, ¿verdad? He montado en esa camioneta donde está tocando la Virgen el mismo día. ¿Y qué dijo Pérez? Que él no sabía nada, ni conocía, ni había visto nunca ni nada al niño. Y digo yo, todo esto es casualidad o causalidad. Ese es el día que bien dice el compañero, que luego de algún modo se organizó la comida o que la Mira, abuela dijo que iba. yo sí pienso mal. Ese día fue el que pactaron el precio y el siguiente día era el día de la entrega. Supuestamente, vamos a ver. Yo no sé, pero volvemos a las casualidades. Y aquí no dice la verdad ni el tato. Y hay una cosa que yo quiero que quede muy claro, que yo creo que la hemos repetido un montón de veces, ¿no? Y es el hecho de que nos basamos en unos hechos que nos están contando una serie de personas que están metidas en la cárcel. O sea, sé que no sabemos si lo que nos contaron de lo que tiene que ver con el naranjal y todo el rollo este es verdad. O, Igual fue una mentira desde el principio. exacto, o fue una mentira desde el principio. Igual simplemente hicieron una reunión mientras ya se estaba llevando el crío desde otro lado. Y Yo lo dejo. a lo mejor Loan no fue nunca a ningún sitio. O sí, o fuera hasta ojo. Yo hasta el naranjal, bueno, vale, vamos a dejarlo, ¿vale? Pero lo demás, yo tengo muchísimas dudas. Muchísimas. Mira, sí, pero hay que tener una cosa clara. En el momento que alguien, mira, es lo mismo que la Laudelina. En el momento que alguien, tú ya lo has cazado en una mentira, yo cualquier tipo de, ¡Ay, qué bueno! Perdón que te corte, cualquier, perdón que te corte, compañero, pero esto es buenísimo. Es cierto y no me ha caído. Claudia dice, pero Loan no era que hacía años que no veía a la abuela, pues ese año Loan estaba. por Digo, perdón. ejemplo, por ejemplo, Aquí tenemos la foto donde está la abuela en la furgoneta apoyada y aquí tenemos a Loan apoyado en esa misma furgoneta el mismo día.
Mira, Muy bueno, yo te voy a muy bueno, decir, Claudia. No me lo mira, recordaba yo. de José Peña, te voy a decir lo mismo que te puedo decir del señor Salum o de cualquier otro. Cuando ya has pillado a un mentiroso una vez en una mentira, su testimonio ya carece de validez en lo siguiente que te explique o que te diga. Ya tienes que entender que es muy posible que te esté mintiendo en cada una de sus declaraciones. Judicialmente, a la que un juez pilla a un testigo en una falsedad y es capaz de verla y demostrarla, el testimonio de ese testigo pues deja de tener validez. Lo hemos visto con Laudelina. Es que lo hemos visto. No es algo que digas es que tú te crees o te piensas, no, es que eso es así. En el momento que un juez entiende que la persona que tiene delante ya le ha mentido una vez, automáticamente su testimonio carece de validez. Pero a mí, ¿sabe? Sí, esto que estás diciendo está clarísimo, pero hay una cosa que yo quiero puntualizar. Y volvemos a quién es Pérez realmente. Estas fotografías las tiene la justicia. Estas fotografías las tiene la justicia. Y Y me entonces, pregunto yo, ¿por qué no se ha llamado a ¿por declarar a qué la no se ha familia? llamado a declarar al padre de Loan, Danío Peña? ¿Por qué? Sí, a mar de las contradicciones que hemos escuchado, dice que no conoce a este señor o que nunca estuvo con este señor. Yo siempre he dicho que todos los que estaban en esa mesa saben. Yo no sé hasta qué punto saben el qué y lo que saben, pero saben. Todos. Todos son todos. Y de la única que tenía mis dudas era de la mamá. Mira, Aunque también entiende, sí, pero tenemos entiende una cosa, contradicciones. mira, personas como el tío de Loan, que estaba acostumbrado a ganarse la vida robando ganado de otras personas, entiende pues que está acostumbrado a robar el hijo de otra persona como si fuera ganado y para venderlo. O sea, es que es el mismo ejemplo. Cuando tú no eres capaz de darle valor a la dignidad de la vida humana por encima del animal, Exacto. tú estás cosificando a un ser humano, estás generando, pues eso, que sea una mercancía y lo que menos te importa al final son los sentimientos o lo que haya podido pasar ese crío, porque para ti lo despersonificas y lo que haces es hacer que sea una mercancía con un precio de compra y venta y con un interés económico por parte de alguien, que es lo que hemos estado viendo realmente. En el momento que tú utilizas una ONG para lucrarte del tráfico de seres humanos, tú estás cosificando a esas personas.